Nuestro querido móvil anduvo sobrevolando por todos lados y estuvo con el gobernador Claudio Vidal. Así que, y nos dijo esto. Adelante. Bueno, estamos con el gobernador Claudio Vidal, la recorrida aquí en Caleta Olivia por la ley 9010. Vamos a escuchar un ratito qué es lo que dice la palabra del gobernador. Acompañamiento de los trabajadores de distintos sectores, ¿no? Me parece a mí que es muy importante contar con el apoyo de los gremios, que son los que conocen las distintas empresas y cómo es el funcionamiento en cada uno de los yacimientos, petrolero, minero, cómo es la construcción. Me parece a mí que esto es muy bueno, que es algo que el trabajador venía reclamando hace muchos años. Se viven momentos difíciles, muy complejos en lo económico. Nada mejor que este tipo de leyes que dan un poco de amparo y protección a los trabajadores de Santa Cruz. La provincia siempre tuvo muchos recursos, lamentablemente fue poco lo que quedó. Lo vemos muy reflejado en la actividad convencional del petróleo, que los yacimientos son maduros, que cada vez producen menos, y que le ha quedado muy poco a la provincia. Entonces, recién hablábamos, ¿no?, con algunos compañeros dirigentes y me daban ellos los datos de algunas empresas, ¿no?, que solamente tienen actividad en Santa Cruz, pero la supervisión y la jefatura viene de otra provincia, cuando acá también tenemos mano de obra calificada para operar distintos yacimientos. El 20 de octubre se abren los sobres de la licitación de las áreas que abandonó YPF. GESOWA notificó de 2.600 telegramas para reactivar la obra de represa. La minería viene con algunos trabajos de exploración en donde se obtuvieron excelentes resultados. Esto significa más trabajo a futuro y acá nomás en algunos meses. Entonces, me parece a mí que justamente la oportunidad de aprovechar la circunstancia, armar los equipos de trabajo necesarios, poner en marcha esta ley. Hay un control de 30 a 35 días que vamos a hacer, y después de eso, una vez que carguemos nuestros datos, no solo los datos que nos envían las empresas de servicios y operadoras, cuando tengamos nuestros propios datos en el Sistema Único de Información, avanzar con las medidas que tengamos que tomar. Pero la prioridad es para los trabajadores que viven en Santa Cruz. Basta de verla pasar, como se dice, ¿no? Basta de verla pasar. Yo fui muy crítico por la mala aplicación de la ley 7030, que además era insuficiente. Nosotros entendíamos que era muy poco, o sea, muy amplia en beneficio de los de afuera, porque además no se controlaba. Esta ley trae un poco de justicia, de orden, de prioridad para los que viven en esta provincia. Así que bueno, lo ideal es generar este tipo de control y después que la ley se cumpla como se tiene que cumplir. ¿Por cuánto tiempo se va a realizar estos controles, gobernador? 30 a 35 días. Hoy comenzamos acá, pero ya estamos trabajando para tener controles en las terminales de ómnibus de toda la provincia, para tener controles en los aeropuertos de la provincia. Lo vamos a hacer en Calafate, lo vamos a hacer en Perito Moreno, lo vamos a hacer en donde lo tengamos que hacer. Y vamos a controlar en Gobernador Gregores, San Julián, Puerto Deseado, Perito Moreno. Tenemos que construir una base de datos muy, muy sólida. Vidal, hablaba recién de lo que va a ser la apertura de licitaciones. ¿Se habló con las empresas ya esto, el 90 días de los trabajadores? A ver, se habló con las cámaras. Bien. Se habló con las cámaras. A medida que se daba la discusión en la Cámara de Diputados de la provincia, yo personalmente me reuní con las cámaras de las empresas mineras, petroleras y demás, y aclaramos que esto iba a ser una realidad y que ellos iban a tener que ajustar a los requisitos que exige la ley. De todas formas, más que nada en el sector minero, lo hicimos apenas asumimos, demostramos que no estábamos conformes con lo que sucedía en el sector. Vos fijate que llegan colectivos de empresas de afuera, cientos de colectivos durante todo el mes, miles y miles de trabajadores que vienen de otras provincias,
y nuestros vecinos de Perito Moreno quedan mirando cómo pasa la oportunidad del empleo genuino con salario digno. Nuestros vecinos de Las Heras sin trabajo. Pasa lo mismo con los vecinos, los trabajadores de Truncado, de Caleta, de Deseado, de San Julián. Bueno, basta, se terminó. La prioridad es para los que viven en Santa Cruz, para los que viven en Santa Cruz, para los que invierten en Santa Cruz, para los que tienen a sus hijos escolarizados en las escuelas de Santa Cruz, para los que cobran a fin de mes y compran en el negocio de la esquina, en el súper, para los que compran la vestimenta y el calzado de su familia acá en Santa Cruz. Basta. La minería deja muy poco en concepto de regalía. Bueno, que les sirva a los trabajadores de nuestra provincia. Nacionales tampoco. Hoy no tiene retención. En el oro, en el tema de la planta es distinto, pero bueno, que le quede más a nuestros vecinos, a nuestros jóvenes. Es la idea de esta ley. Viene a traer un poco de justicia en el sector. Hoy swap a nivel Argentina con Estados Unidos, el tema de China, ¿afecta algo el tema de las represas? ¿Ha hablado usted con los ministros? El otro día, hace un rato le preguntaba. ¿Habló con el ministro de este tema particularmente? Lo he hablado con Guillermo Francos, lo hablé con varios ministros, lo hablé con Lisandro también. A ver, yo creo que la Argentina no está en condiciones económicas hoy de devolver plata que le giró China. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las represas son una obra avanzada, pero además hay acuerdos preexistentes con China de desembolso, por ejemplo en el puerto de Caleta Olivia, que estamos esperando que la nación otorgue ciertos permisos. No creo que esta situación se revierta, ¿no? Más allá de lo que expresa Estados Unidos y de la necesidad de Estados Unidos de alejar a China de esta posición geográfica, posición geopolítica. Yo no creo principalmente que Argentina quiera devolver fondos porque no está en su mejor momento. Gobernador, recién hablaba de justicia de ley, bueno, un conflicto hoy casi de poderes con el Poder Judicial, donde una parte del Tribunal Superior de Justicia le niega la asunción a los nuevos vocales y han hecho distintos planteamientos, e incluso a nivel nacional el diputado nacional Garrido pide la intervención del Poder Judicial de Santa Cruz. Sí, la intervención del Poder Judicial de Santa Cruz tendría que haber ocurrido hace muchos años. Todos sabíamos, los santacruceños sabíamos que la justicia no funcionaba, que la justicia hacía política, que la justicia hacía lo que quería. De hecho, hay algunos vocales del Tribunal Superior de Justicia que creo hoy que no estarían en condiciones de rendir los gastos de los fondos del Poder Judicial. Que convengamos que es un poder independiente, pero el Poder Ejecutivo, la provincia, el Estado, es la que le transfiere los fondos para que puedan llevar adelante la función, que no funciona. El conflicto de poderes está establecido desde el momento que ellos le ordenan al Poder Legislativo que no funcione o le ordenan al Poder Ejecutivo que el Poder Ejecutivo no tome decisiones que están dentro de sus derechos y obligaciones. De ahí en más, lo demás es una cuestión de denuncias y de papeles de ida y de vuelta. Hay una ley, esa ley se discutió, se debatió, se dio tiempo, se convocó a todas las partes, cualquiera podría haberse presentado para sugerir. Lo podría haber hecho verbalmente en la Cámara de Diputados, lo podría haber hecho por escrito. Esa ley salió aprobada, entró en vigencia porque se notificó al Ejecutivo, el Ejecutivo promulgó, se publicó en el boletín oficial, es ley. Y la ley está para respetarse. Además, los berrinches que hagan algunos de los vocales del Tribunal Superior de Justicia no me importa. Que hagan lo que quieran. Lo que están haciendo no es más que una clara demostración de miedo. Tienen terror de que ellos y sus secuaces de la política que se encargaron de saquear esta provincia durante muchos años tengan que rendir explicaciones ante la verdadera justicia. Eso por un lado. Por otro lado,
me parece a mí que hay cosas mucho más importantes que resolver en la provincia, más allá de que hay un sector importante de la población que exige justicia hace 20 años, 18 años, 15 años. Hay expedientes que nunca se terminaron de resolver, de denuncias que nunca se terminaron de resolver. Pero después, bueno, existe el día a día en donde hay pobreza, en donde de alguna forma u otra tenemos que buscar soluciones, más allá del difícil contexto nacional. Lo digo siempre, a veces causa un poco de gracia, ¿no? Pero Papá Nación no está más. La Nación que transfería fondos, cada vez que algún funcionario levantaba el teléfono en Santa Cruz, ya no está más. Nosotros, para pagar los salarios todos los meses, nos tenemos que rebuscar para poder pagar los salarios, y esto se hace tratando de administrar lo mejor posible, no derrochando, cuidando el peso, como se dice. Y cuando no llegás, tenés que generar un expediente 2 semanas antes de la fecha límite de liquidación de haberes y solicitarle a la Nación el adelanto de copa. No es que te la regalan, te la descuentan. Te la descuentan, tenés que devolver. Y eso no lo podés hacer más de 2 o 3 veces al año. Así que estamos en una situación difícil. Antes era muy fácil. Antes sucedía de otra manera. Se maladministraba el recurso, se destinaba a otros lugares en donde no era lo lógico. Levantaban el teléfono y Nación transfería los fondos. Hoy no sucede más, eso no pasa más. Es muy difícil la situación en el país, es muy difícil la situación. Por lo tanto, este tipo de acciones, de medidas, de gestos políticos se transforman en lo que realmente necesita la sociedad. Es de a poco, con tiempo, pero bueno, las cosas se pueden hacer y acá hay una clara demostración. Claudio, lo último, por lo menos de mi parte, estamos sobre Ruta 3, históricamente, bueno, vos conocés bien la historia de esta ruta. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se hablaba en un momento que había un plan con petroleras, con operadoras para tratar de, no sé si terminar la obra, pero avanzar. ¿Se habla de esto? Mire, estamos muy avanzados en la discusión con Nación. Lo malo de esto es que Nación no quiere otorgar un solo peso para obra pública y no les interesa las rutas nacionales. Por eso el estado de abandono en todas las rutas nacionales de este país. Lo triste de esto es que para esta ruta habrán destinado 3 o 4 veces los fondos necesarios para terminarla. Y nunca se terminó. Y este gobierno no quiere invertir un solo peso. En el medio, los vecinos, los que transitan esta ruta todos los días. Así que estamos hablando con las empresas del sector privado para ver cómo pueden colaborar, más el trabajo y lo que podamos aportar desde el gobierno provincial a través de Vialidad Provincial, ver cómo accedemos a tomar el tramo de Ramón Santo, Caleta Olivia y poder terminar de una buena vez esta autovía. En un momento difícil, pero lo tenemos que hacer porque de no hacerlo en 2 años va a ser completamente intransitable la ruta, así que no, sí, difícil momento, nos tocó difícil momento, ¿no? Nación está muy cerrada en no querer enviar fondos y lo está haciendo con todas las provincias, así que, pero bueno, hacemos el mayor de los esfuerzos. ¿Dentro del presupuesto no está? Dentro del presupuesto lo único que hay es fondos para pequeño mantenimiento. Cuando uno hace el análisis de lo que significa el TFO, la verdad que es insuficiente. Estas rutas están detonadas. Santa Cruz tiene más de 2.400, 2.500 kilómetros de rutas nacionales. Es injusto, ¿viste? Es injusto, pero bueno, estamos pagando las consecuencias por las malas acciones de la política anterior y estamos pagando las consecuencias por el olvido del interior nacional de esta política nacional. Estamos en el medio. Triste y lamentable, ¿no? Los anteriores que se la robaron toda y este gobierno nacional que no quiere enviar un solo peso para obra pública. Difícil, muy difícil gobernar de esta manera, pero bueno,
con el mayor de los esfuerzos y muy convencido de lo que hacemos, esto tiene que salir adelante. La última consulta, gobernador, recta final para las elecciones del 26 de octubre, restan 15 días, elecciones legislativas y también en la Comisión de Fomento de Cañadón Seco. ¿Cuál es su visión y sus expectativas? No, vamos a obtener muy buenos resultados. Creo que rompimos con la polarización. A nivel nacional estaba muy polarizado, sigue estando muy polarizado, ¿no? Es como que el mileísmo y el kirchnerismo, y la verdad que me parece a mí que la sociedad no necesita de más del pasado, ya tuvimos suficiente, y no necesita tampoco de las políticas que aplica este gobierno que son de olvido al interior nacional, ¿no? Ese es el problema de este país, que se habla de federalismo, pero en realidad siempre hubo centralismo, y es el centralismo porteño, el de Buenos Aires, el del olvido del interior nacional, el del olvido del interior nacional productivo. Eso es lo que sucede en este país. Creo que logramos romper la polarización, esperamos buenos resultados. Estoy convencido que Daniel Álvarez va a ser diputado nacional y la verdad es que a los vecinos el gobierno provincial necesita de diputados que ayuden, que nos ayuden. Porque si ayudan al gobierno provincial le va bien y a la gente le tendría que ir mejor. Es por eso importante pedirle a los vecinos de Caleta Olivia, o a los vecinos que nos vean de distintos lugares de la provincia, que voten a José Daniel Álvarez. Yo, gobernador, necesito un diputado que me ayude.